Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Carlos Eguren, escritor, profesor y periodista, y hoy tengo en mi canal a un invitado de lujo que es Raúl Alcantarilla, que acaba de publicar su obra, nunca mejor dicho, Cómo publicar una novela de fantasía sin milagros ni magia. Hoja de ruta para el escritor de fantasía que quiere publicar su primer libro. Raúl es un compañero que conozco ya desde hace bastante tiempo, ha publicado otras obras como las de Max Magnus y es un placer tenerlo aquí y nada más y nada menos que después de haber tenido a Abercrombie. ¿Cómo sienta eso, Raúl? ¿Qué tal todo? El listón está muy alto después de que haya venido del Chrome y venir yo. Pero bueno, un poco nervioso, la verdad. Haremos lo mejor que se pueda y espero que sea suficiente. Entonces, la obrita de la que íbamos a hablar, que era cómo publicar una novela de fantasía sin milagros ni magia, es esta de aquí. Y como dice el subtítulo tan largo que has comentado, la idea era crear un libro que abarcase el periodo desde que pones punto y final al borrador de tu manuscrito, cuando ya empiezas a decir, vale, quiero publicar esto, hasta que finalmente lo publicas. La primera parte del libro, de hecho, se centra en lo que sería el proceso de revisión del libro, no tanto a nivel de cosas de ortografía que tienes que mirar, cosas de estilo y tal, sino a cómo sistematizar el proceso para que sea útil, pero no se eternice, para que puedas corregir el libro en un periodo de tiempo razonable, de unos meses. Hablo un poco pues de los enfoques que puedes darle para revisar, hablo de cómo encontrar a personas que puedan leerse tu libro para recibir opiniones externas y mejorar el resultado lo máximo posible y todas estas cuestiones. También es un libro en el que me gusta hablar bastante de cómo funciona el mercado editorial en España, que es un mercado con algunas particularidades, por algunas leyes como la del precio del libro, y en que ahora mismo está un poco en un proceso de cambio considerable, porque tenemos por un lado las editoriales grandes, que son cada vez más grandes y cada vez hay menos. Tenemos por otro lado la parte de la autopublicación, que es con la que tú y yo estamos más familiarizados, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos un montón de editoriales pequeñitas que de algún modo la forma que tienen de trabajar está a medio camino entre las editoriales grandes y el escritor autopublicado, porque se benefician de muchas de las mismas cosas que han permitido que autopublicar no cueste los dos ojos de la cara, que cueste uno a lo mejor, ¿no? Sí, como Y bueno, quizás comentaba Ana González, la escritora con nosotros, a lo mejor el término medio para el autor aquí sea convertirse en un autor híbrido, ¿no, Raúl? sí, yo en el libro comparo al autor híbrido con el Mago Rojo de Final Fantasy, barriendo un poco para casa, porque, bueno, el Mago Rojo en Final Fantasy, para quien no lo sepa, era una de estas clases, uno de estos trabajos que tenía de particular que puede utilizar tanto la magia negra, que tradicionalmente es más ofensiva, es hechizos para atacar y hacer daño, con la magia blanca, que eran los hechizos pues más enfocados a curar, dar beneficios al grupo y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, el escritor híbrido, que tanto autopublica como publica con editorial, tiene las ventajas de que se puede aprovechar de las ventajas de ambos formatos. Los escritores autopublicados, por ejemplo, tienen más difícil tener presencia en librerías y sobre todo en las cadenas grandes. Aunque hay algunas formas para tener un poquito de presencia, por lo menos poder firmar o acceder a estos sitios. Por otro lado, el escritor que tiene su trabajo publicado con editorial tiene unos márgenes de beneficio menores y normalmente los pagos se realizan cada 6 meses, cada un año, aunque eso supongo que puede depender. Los que vendan más seguramente pues puedan acceder a mejores contratos como todo, ¿no? Entonces, autopublicar sí que te da un mayor margen de beneficio, te da ingresos prácticamente de forma bastante más habitual, cada mes, cada 2 meses, puedes percibir ingresos por los libros que has vendido y creo que eso tiene sus ventajas, sobre todo una vez ingresas suficiente como para que escribir te pueda dar, si no un sueldo, por lo menos cierta estabilidad. Porque parece casi una ilusión eso de poder vivir de escribir. No sé si tienes Mm. tú también esa impresión y más en España donde hay tanto autor para a veces parece tan poco mercado. ¿Qué opinas tú de todo esto? A ver, ganarse la vida con los libros es difícil, ¿vale? Yo en el libro es lo que digo, es difícil, es muy difícil y está bien que aspirar a eso,
pero, pero bueno, es posible que te dé y es posible que no. De hecho, muchos autores prestigiosos o muchos autores que podemos considerar superventas no viven de sus libros y en realidad pues tienen, por ejemplo, otros trabajos. Son periodistas, son catedráticos, colaboran con periódicos, con columnas, con lo que sea. Y estamos hablando de escritores asentados, escritores que uno podría pensar que viven de ellos. La realidad es que si el margen de beneficio que se puede llevar un autor por un libro en tapa blanda, una edición de 20 euros, es de 2 euros, 3 a lo mejor, son muchos libros los que tienes que vender al mes para poder sobrevivir. Si el salario mínimo son 1.000 euros o 1.000 y algo euros, no sé exactamente dónde están, estamos hablando de que tienes que vender, ¿cuánto? 500 libros al mes, no para vivir bien, para ganar el salario mínimo. Complicado. Sí, porque para nuestros espectadores deberíamos aclarar que a veces cuando vemos esa faja horrible en los libros de el libro más leído en español de tal, realmente es el libro más impreso, no el libro más leído, y gran parte de esos libros acaban volviendo a la editorial para convertirse en pasta de papel para seguir en este círculo vicioso donde las editoriales publican un montón de libros, pero a veces ni siquiera por calidad, sino simplemente para ocupar el espacio que podría ocupar otra editorial, porque ahí tenéis Sí. la guerra de las cajas cada viernes con todas esas nuevas novedades que no puede asumir una librería. A mí es algo que trabajando en una librería, porque yo trabajo también en una librería, me sorprende bastante porque hay libros, los que nos llegan muchísimos ejemplares a veces, y todos esos ejemplares no se vuelven. Y hemos llegado a tener libros que nos han podido llegar 40 ejemplares y al cabo de un mes o de mes y medio se han devuelto, yo qué sé, 20, 25, y eso es bastante drástico. También una de las particularidades que tiene el mercado editorial en España es que como el precio del libro es fijo, tú no lo puedes bajar más del 5% en circunstancias normales y del 10% en momentos concretos, tipo el día del libro y demás. No puedes bajar precios para hacer el libro más atractivo y darle salida, como sucede, por ejemplo, con cualquier otra cosa, videojuegos sin ir más lejos, ¿no? Que te los puedes encontrar a la tercera parte de su valor al año de que salgan. Entonces, sí, muchas veces los libros que no se venden se devuelven a la distribuidora y ya la distribuidora se los envía de nuevo a la editorial. Entonces, yo, por ejemplo, el libro de los orígenes de Max Magnus lo tengo ahora mismo con una distribuidora, con AZ, y a mí me cuenta como ventas en el momento en el que los libros se trasladan al punto de venta. No es necesario que el libro se venda en firme, digamos, en la tienda para que yo me pueda facturar ese dinero. Tú puedes marcarlo para que funcione no exactamente así, pero para que más o menos funcione así, pero no es útil, porque eso haría que la librería no pudiera devolver el ejemplar y va a limitar a lo mejor el número de ejemplares que pueden pedir si vas a hacer una firma o algo así, porque también les da esa seguridad el hecho de saber que no se tienen que comer el libro y porque no están acostumbradas a trabajar y no está preparadas muchas veces la forma que tienen ellas de trabajar para tener que comerse el libro con patatas. Es que es inasumible hacer esto. Si cada autor le va a contar el libro simplemente por la distribución, al final la editorial va a tener unas cantidades, la editorial no, perdón, la librería va a tener una cantidad de libros Sí, simplemente por espacio, ¿no? Esto no es Amazon, que puedes subir tu libro electrónico y se queda ahí en esa especie de nube hasta que alguien quiera comprarlo y leerlo, sino es que tienes que buscarle un espacio en el almacén, en la tienda, luego te va a venir el premio Planeta de turno, el Minotauro, el que sea, y se va a comer a un montón de libros. ¿Qué claro, hacemos pero con todo eso? viene la segunda parte, que es que del mismo modo que a mí, cuando tengo un libro, se envía a una librería, se me factura antes de tener una venta en firme al consumidor final, en el caso de que se devolvieran 5 libros, a mí me saldría una factura en la que tendría que pagar esos 5 libros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, al final no son lo que me refiero, no son ventas en firme y pues eso tiene sus propios problemas. En un principio, la ley que fija el precio del libro estaba pensada para evitar que las grandes empresas, como por ejemplo Amazon, hicieran una competencia desleal a las librerías pequeñas. Yo, si quieres que te sea sincero, no sé,
con seguridad no tengo claro del todo de si esta ley es buena o no. Es que no te veo tanto puntos positivos como el hecho de que Amazon no puede reducir sus márgenes de beneficio hasta niveles que serían asumibles para una tienda pequeña, pero creo que la falta de flexibilidad a la hora de moverlo, a la hora de mover los libros, a la hora de hacer ofertas, de hacer promociones y de reducir precios, también puede ser una espada de doble filo para librerías no, para editoriales pequeñas, tienen que ser mucho más conservadoras, a lo mejor a la hora de hacer impresiones, o que limitan mucho las ofertas que pueden hacer en preventa precisamente por este precio fijo. Pero bueno, al final son peculiaridades que puede tener el mercado editorial en España y hay que acostumbrarse a vivir con ellas. Y bueno, ya está. Pero ¿y no ves hasta cierto punto irónico que precisamente el autor, que es del que surge toda la idea, toda la obra, sea el que menos dinero se lleve? Porque sí, la librería, la distribuidora, la editorial asumen una serie de riesgos por apostar, mejor dicho, por tu obra, pero también al final el autor es el que menos dinero va a ver y sí. Uno no elige ser escritor para ser millonario. Si quisiera ser millonario, a lo mejor se intentaría ser futbolista o político o cualquier otra cosa. Pero en el caso del mundo de la literatura, vemos que el margen es irrisorio, 1, 2, 3 euros a lo sumo. ¿Qué piensas de esto? A ver, yo creo que, bueno, obviamente no me va a parecer bien, ¿vale? Está claro, porque también por la parte que me toca, pero también te diría que en general los márgenes que puede tener una editorial tampoco son tan grandes. Al final, editar un libro y publicarlo es una inversión considerable. Tienes que contratar a un corrector o a dos según la editorial. Lo suyo sería contactar a dos correctores distintos, pero la realidad es que a veces se contrata uno para hacerlo todo y para adelante. Hay que contratar a un maquetador, hay que contratar a un portadista, ya sea un ilustrador o simplemente sea para hacer un montaje con elementos existentes, imágenes que ya existen y demás. También tenemos que asumir todo lo que serían los gastos y los gastos de imprenta de la tirada, ¿no? Entonces, una de las cosas que he visto es que, sobre todo las editoriales pequeñas, se tiende cada vez más a hacer preventas que funcionan solamente a través de la página web de la propia editorial y que no se realizan en puntos de venta y demás. Esto es precisamente porque el margen de la editorial en el circuito normal no es muy grande. Tú en una situación normal tienes el porcentaje que se puede llevar la librería y el porcentaje de la distribuidora suele estar entre el 50 y el 60%. La editorial se va a llevar entre el 50 y el 40. De un libro de 20 euros, eso significa que la editorial se puede llevar ¿cuánto? 8, 10 euros, tiene que recuperar toda esa inversión que ha hecho y tiene que, obviamente, pagar al autor. 2 euros me parece que muchas veces es poco. De hecho, una cosa es que ya muchas editoriales no pagan adelantos, lo cual era algo hasta hace unas décadas que estaba bastante estandarizado. Y si una editorial hace una tirada de 300 ejemplares, te paga 2 euros el ejemplar, pues esta editorial no tiene ninguna expectativa de que tú puedas profesionalizar tu afición o tu pasión por la escritura, lo cual también me parece un poco que es un problema de base, ¿no? Estás dando a entender como que el escritor tiene otro trabajo, así que no pasa nada. El escritor no necesita ganar dinero, el escritor simplemente hace esto por amor al arte. Y hasta cierto punto es verdad, pero también es injusto, ¿no? Es injusto que se tenga esa mentalidad de que, bueno, como el escritor lo que quiere es ver su libro publicado, ganar dinero le da igual, pues ya está, le podemos pagar menos. Es un problema. Las preventas lo que permiten es salirse de este circuito en el que tienes la librería, la distribuidora y la editorial y permiten a la editorial vender sus libros de forma directa a través de su página web. Entonces, el dinero se reparte entre la editorial, el autor y lo que se gasta en el envío. De hecho, que es bastante poco, ¿vale? Hay un programa que tiene correos que se llama Postlibris, para el cual es necesario ser una empresa editora de libros o estar dado de alta como autónomo, como editor de libros y que te permite enviar paquetes de libros a un precio bastante ajustado, a un precio muy competitivo.
lo cual también permite reducir bastante los costes por ese lado. Entonces, a lo mejor de las compras en preventa, la editorial se puede llevar el 80% más o menos, no lo sé, ¿vale? No les he preguntado, pero con los cálculos que tengo yo sería eso. Y es mucho más fácil, claro, en esta preventa recuperar la inversión, porque el margen de beneficio es muy grande. Tal vez sería interesante o adecuado que en estas ventas en las que la editorial se lleva una parte de la tarta mucho más grande, el escritor también se llevase un porcentaje más elevado por cada venta de un libro. Pero de la gente que conozco que ha publicado en editorial, me parece que esto no se ha hecho así. También porque normalmente el escritor no sabe esto que te estoy contando. Sí, porque ahora estamos en un periodo donde el autor tiene que aprender incluso de aquellas cosas que asumíamos que no eran parte de su rol, pero es que todo esto se ha transformado y seguirá transformándose ante los cambios que se vienen, que no son pocos. Y al final hay que decidir a lo mejor si escribimos más por el tema de subsistir con ello, que parece tan digno de una ucronía, o escribimos porque realmente nos gusta. Pero ahora que ya hemos hablado bastante del Bill Metal, creo que estaría bien también ver otras partes del reto de lo que supone escribir, porque habrá gente que piensa, bueno, es sentarse, ponerte ahí a juntar palabras y cuando las tenga, darlas a imprimir. Y nada más lejos de la realidad, ¿no, Raúl? Creo que entra en un terreno más que fantástico pensar de esta manera de que todo es tan sencillo, tan fácil. ¿Qué piensas? A ver, obviamente no es fácil y una de las cosas que se suele decir y que es verdad es que el hecho de haber acabado tu libro ya te va a poner por delante de muchísimas personas que lo intentan, pero que o por constancia o porque se pierden, porque les faltan conocimientos, no lo hacen. Y si ya además haces un proceso de revisión lógico, con sentido y bien trabajado y sacas un manuscrito que esté bien y que esté pulido, vas a estar por delante de mucha más gente que lo que quiere hacer es pegar la patada a la puerta, ¿no? Entonces, es difícil, son muchas horas, son muchas semanas, son muchos meses de trabajo. Hace falta tener un poco de orientación, porque si vas a lo loco, esos meses, esos 1, 2 años se pueden alargar en el tiempo a 3, 4, 5, 8, 10, lo que sean, y te podrías encontrar con que nunca acabas tu manuscrito. Pero bueno, es un paso necesario y es el primer paso, desde luego. ¿Y cuál es esa parte de todo este proceso de escritura que te cuesta más? A mí, toda la parte que viene justamente después de terminar el libro, que es dejarlo esperar, dejarlo macerar ahí en el cajón 6 meses y luego tener que buscar lectores de prueba, tener que buscar también correctores. Es una parte que se me hace tediosa, ¿no? Lo siguiente, ya cuando llegas a publicar ya estás tan cansado, tan harto del libro, le has cogido incluso un poquito de odio, que es como, venga, otra cosa. Y precisamente es cuando empieza la carrera de nuevo, es como decir, llego a la mitad de la carrera, me paro aquí, ¿no? Realmente te queda todavía un gran trecho que recorrer y a veces no tienes esa energía. ¿Tú qué haces para conservar toda esa parte de energía y cuál es el reto para ti? ¿Es el mismo? ¿Es otro? Para mí el reto es el mismo. A mí también lo que se me hace más cuesta arriba, te diría que es la parte de la revisión del libro. Al final, bueno, yo soy un escritor que sí que más o menos planifico lo que hago, pero me gusta dejar muchos aspectos a la intuición, porque a veces yo estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, y pienso que un personaje se va a comportar de forma distinta a como yo lo podía haber visualizado, porque al final hasta que no veo el texto y al personaje sobre el papel, pues no sé exactamente qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, esas dos partes, tanto la planificación en la que estás creando algo de cero, como la escritura en la que estás viendo cómo eso que habías planificado se convierte en un mundo vivo, entre comillas, pues son aspectos que me gustan mucho. La revisión al final siempre se hace bastante más tediosa, porque es el momento en el que pules, es el momento en el que muchas veces no creas cosas nuevas, sino que revisas, mejoras o amplías lo que ya existía. Pero bueno, es necesario. Yo una cosa, por ejemplo, para la que necesito la revisión es para las descripciones. A mí las descripciones son un aspecto de los libros que se me hace un poco cuesta arriba. Y en una novela fantástica las descripciones son importantes. Sean más extensas o menos, son importantes porque estás creando un mundo nuevo, un mundo de cero, pues necesitas hacer que el lector visualice qué es lo que hace tu mundo especial, ¿no?
Entonces yo normalmente lo que hago es que mi primer borrador es bastante más esquemático y una revisión prácticamente la dedico en exclusiva a ampliar estas descripciones y ampliarlas, darles mimo y mejorarlas. También a veces es interesante pues que tienes que, yo qué sé, cambiar el orden de los capítulos, mover uno para adelante, uno para atrás para mejorar el ritmo de la narración, retocar diálogos, muchas cosas. Son muchas cosas que hay que hacer. Y a mí se me hace cuesta arriba. De hecho, yo creo que ahora ya no tanto, pero sobre todo con los primeros libros, cuando terminaba la revisión y mandaba el libro a la correctora para que hiciese la última corrección del libro, lo odiaba. Te lo digo de verdad. Llegaba un punto en el que odiabas al libro que tenías delante porque lo habías leído tantas veces que no lo querías que acabase. Pero bueno, luego pasan a lo mejor 1, 2 meses, desconectas, empiezas a estar con otra historia y cuando vuelves a ese librito que ya a lo mejor has publicado, está en proceso de publicación, pues dices, pues, si es que, Y es míralo. que nuestra profesión es muy irónica, es como tener un hijo y nada más tenerlo empezar a odiarlo. Tendrás 18 años por delante para odiar a ese crío. Pero la situación es así. Yo me acuerdo que leyendo uno de tus manuscritos, me acuerdo que al ver aldea de y ver el corchete de insertar nombre aquí, me acuerdo que era algo que me resultaba muy curioso y a mí también me pasa con las descripciones y creo que a lo mejor también es un choque generacional de los autores de fantasía. Tolkien necesitaba recrear todos esos mundos con descripciones muy amplias, había otro tipo de lector y nosotros ahora es que nos hemos criado entre películas, series, animes y videojuegos con una experiencia visual muy distinta. A lo mejor antes tenías que describir un castillo hasta el mínimo detalle, ahora tú dices castillo y ya estás imaginándote algo digno del Mm. Dark Souls, por ejemplo, y ya a ti te apetece más poner y aquí rayos y brilli brilli, pero tienes que escribirlo bien y necesitas ese vocabulario y necesitas ese espacio de lecturas. Y mientras estás escribiendo la propia trama, a veces como me estoy desviando, ahora voy a perder energía para seguir con lo otro, pero es un punto también interesante porque a veces parece que la escritura es como en las típicas películas donde el autor coge el ordenador y empieza ahí y de la noche a la mañana ya tienes un manuscrito maravilloso, perfecto, digno para imprimir y no es así, no lo es. Y hablando de todo esto, yo tengo un par de anécdotas también sobre qué no me gustaría haber hecho cuando empecé a escribir y me gustaría saber, ahora que tú has estado haciendo este manual y muchos de esos consejos se basarán en ojalá me lo hubieran dicho a mí, Sí. qué cosas no habrías hecho o no hubieras hecho, mejor dicho, cuando empezaste a escribir. ¿Qué error dices tú, madre mía, cómo pude hacer esto? Vale, a ver, yo creo que lo primero que habría hecho y lo que recomendaría a cualquier persona que hubiese terminado su manuscrito sería contactar con otros escritores, con otros lectores de fantasía y, si es posible, obtener opiniones externas antes de lanzarse a publicar. Con el primero, tal vez incluso los primeros 2 libros de Max Magnus, por ejemplo, el feedback, vamos a buscar una palabra en español, ¿vale? Las opiniones de personas externas que recibí antes de publicar el libro fueron muy limitadas y no fueron del tipo de persona, del público objetivo de mi libro, por decirlo así, ni de personas que tuviesen bastantes conocimientos de fantasía. Y eso, aunque el libro pues, pueda haber salido bien, también es un pequeño lastre. Tener un grupito más o menos de gente que conozcas, que te resulte de fiar, de 4 o 5 personas, te va a dar información valiosísima y te va a ayudar muchísimo también a pulir tu libro, a ver fallos que tú no ves, porque aunque tú sepas de estructuras narrativas, sepas de técnicas, sepas de todo, eh, es complicado ver todo de tu propio manuscrito, ¿no? Esto es un poco como los hijos. A lo mejor tu hijo es feísimo, pero es que es tu hijo, así que para ti es la cosa más hermosa del mundo y nadie te va a bajar de ahí, ¿vale? Y eso por un lado. Y luego, por otro lado, algo que a lo que escribimos fantasía, este es un consejo que nos va a doler bastante, yo creo, es que me parece que escribir el inicio de una trilogía, o peor aún, de una saga como primera novela, es una mala idea. Esto duele porque muchas veces los que leemos fantasía hemos crecido con sagas de muchos libros, yo que sé, Harry Potter,
las novelas del Cosmere de Brandon Sanderson, La Rueda del Tiempo, Dragonlance, lo que sea. Y es bastante fácil en la fantasía que la historia se desborde, que quieres pensar, se desborde y sea incapaz de mantenerse cerrada en un solo libro. Pero el primer libro es un proceso de descubrimiento. Básicamente no sabes nada, estás delante de una selva y tienes que abrirte paso a machetazos. Entonces, la primera novela es muy importante porque es un proceso de aprendizaje en el que vas a sacar en claro muchas cosas. Vas a ver tus carencias conforme las escribes y desde que la empiezas hasta que la terminas, vas a aprender un montón. Pero precisamente debido a eso, a que es un proceso de aprendizaje tan grande, no va a ser, es muy raro que sea la mejor novela que vayas a escribir jamás. Es posible que la novela sea buena, que sea muy interesante, pero va a ser imperfecta. Y si esas imperfecciones son la puerta de entrada a una saga y de algún modo al haberla publicado tienes ese compromiso implícito de terminarla, de algún modo creo que te estás lastrando, porque a lo mejor tu tercer libro es increíble, es una pasada, pero es que para llegar ahí la gente va a tener que pasar por el primer libro, que a lo mejor no es tan bueno, no es tan sobresaliente, y es posible que mucha gente se te quede por el camino, más de la que ya de por sí se empieza una saga y no la termina, porque aunque parezca mentira, mucha gente se empieza una saga y no se la termina. Sí, es un poco el efecto ese de sequelitis que parece que viene unido siempre al fantástico, que ahora mismo estaba mirando aquí las estanterías que tengo y prácticamente todas las obras de fantasía en cada uno de los estantes es que está rodeado de secuelas. En mi caso, en el tuyo también, con el tema del manga, veo bastantes secuelas, bastantes segundos números, terceros, cuartos por ahí. 20, Y 30. claro, vemos a gente como Sanderson que los encumbramos como referentes y es que Sanderson tiene su saga, Abercrombie tiene su saga, Martin tiene su saga y a veces encontrar autores que se hayan quedado en un solo libro es casi una odisea y a mí también me ha pasado eso, de me leo el primer libro, me gusta, pero a lo mejor no siento la necesidad ineludible de irme a por el siguiente volumen. Y a lo mejor los escritores tendríamos que poner un poquito los pies en el suelo ahí, pero claro, somos escritores y nos gusta estar siempre Sí. imaginando, siempre soñando, siempre pensando que nuestra saga será la saga que devore a algún lector. Sobre todo cuando el lector a lo mejor tiene que leerse 800.000 sagas, tiene una vida y nosotros parece que no terminamos de entender esa parte. Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que también las primeras novelas son novelas de aprendizaje. Yo me quedo con la escena aquella de Ed Wood de es la peor película que se ha hecho en todos los tiempos. Y Ed Wood contestaba, pues bueno, la próxima entonces que haga será un poquito mejor si la otra era peor. Yo creo que hay que quedarse también con la parte de aprendizaje de estos primeros títulos. Yo, por ejemplo, le tengo cierta tirria a mi primera obra. No la suelo recomendar ni siquiera, es como, "Ugh", pero luego descubro, como fue una obra que apareció por Wattpad, siempre llega algún comentario desaparecido de esa parte que, no, me gustó mucho tal. Y digo, madre mía. Pero sí que le cogemos como un poco de tirria a ese primer libro, pero aprendemos una barbaridad. Claro, es que al final tú te puedes matricular o te puedes inscribir en tropecientos cursos de escritura, te puedes ver 200 vídeos, lo que sea, pero si no escribes, si no pones en práctica, si no ves los retos y los desafíos con los que te cruzas cuando estás sentado escribiendo, no vas a aprender. La teoría está muy bien, pero para realmente aprender es necesario sentarte y empezar a escribir y ver los desafíos y los problemas con los que te encuentras en el camino. Y eso es una de las razones por las que creo que a veces la primera novela pues tiene ese puntito problemático, ¿no? Y yo creo que a lo mejor un consejo a agregar a todo esto sería indagar en nuestros escritores favoritos, en realmente cómo empezaron. En el caso Sí. de Sanderson había escrito 13 novelas hasta que consiguió publicar el Antris y él dice que las anteriores eran muy malas, pero que con cada una que hacía iba aprendiendo e iba asimilando nuevos conceptos que aplicaba en la siguiente y eso le sirvió un poco como entrenamiento. Es como cuando te sacas el carnet de conducir, todas esas prácticas donde casi atropellas a gente y demás, te ayuda luego, o esperemos que te ayude. Y en el caso de Abercrombie ocurría lo mismo, escribió una obra que era un pastiche de Dragonlance cuando era un chaval y luego años más tarde, mientras trabajaba de editor, nos lo comentaba en la entrevista, Sí.
empezó a revisar, empezó a arreglar, le dio otro enfoque y eso funciona. A lo mejor esperar a veces también es un paso adecuado y si no, al menos saber que de esos primeros títulos estás aprendiendo cosas para el siguiente y sentir que a lo Claro. mejor el siguiente es una progresión, ¿no? Yo estaba investigando, estaba cotilleando cuando me he hecho lo de Brandon Sanderson, que escribió 13 novelas antes de publicar la primera. Brandon Sanderson, ahí donde lo vemos, publicó su primera novela con 30 años. Nació en 1975 y el Antris, por lo que he visto, se publicó en el año 2005. Así que sí, me encaja que haya podido escribir 13 novelas antes. Él explica en el libro de curso de escritura creativa que él tuvo un trabajo, no me acuerdo exactamente qué fue, pero que sí que le daba esa oportunidad, no sé si era en un hotel, trabajando en turno de noche, no sé qué historias, que le daba la oportunidad de estar muchas horas dedicándose a la escritura. Además, si él empezó a escribir, como nos pasa mucho, con 15, 16 años y hacer novelas un poco que rozan el plagio de las cosas que nos gustan en esa época, pues sí, puede haber llegado a 13. Yo no sé cuántas novelas pude haber escrito antes de autopublicar la primera, creo que no llegaron a ser 13, pero teniendo en cuenta que llevo desde a lo mejor los 14 o los 15 años que estuve pues con temporadas de escribir, de no, de seguir, de parar, de todo esto, pues a lo mejor 7 u 8 o 6 por ahí pueden haber caído con mucha facilidad. ¿En Sí, tu porque a caso? veces... en mi caso puede ser una cantidad exagerada que tengo esperando en la carpeta de documentos y en un cajón diciendo algún día la publicaré. Raúl es testigo de esos tochos de folios que siguen esperando ahí Está por combada. ver algún día la luz y luego dices, claro, el tiempo se va agotando también y tienes que decidir si esas obras van a acabar viendo la luz o no. Y yo creo que Abercrombie, de todas formas, Abercrombie, Sanderson y todos estos autores han tomado ideas de esas primeras novelas. En el caso Seguro. de Sanderson es descarado con El Archivo de las Tormentas, que tiene una versión que llama Prime, que si tú la escribes te la envía para que le eches un vistazo, que es primer borrador, por así decirlo, y se aprende mucho de ese primer borrador. Pero también hay que tener un poco la idea esa de, vale, a lo mejor no sale ahora, pero en un par de años con los suficientes cambios, sí. Yo intento ver también un poco la progresión más optimista de todo esto, porque solemos tirarnos muchas piedras, en plan, todas esas novelas son basura, todas esas novelas no sirven para nada. Y hay que intentar, yo creo que añadirle otra óptica y verlo de otra forma. Y también es que creo que a Raúl y a mí nos pasa, nos gusta muchísimo pensar las cosas, repensarlas, volvernos locos pensando en un detalle nimio de la obra, en plan, ¿a quién le gustará esto? ¿Cuál es el mensaje que intento decir? Cuando luego te paseas por Amazon o vas a una librería y te vas a lo mejor a la sección de más vendidos y piensas, ¿realmente el escritor estaba pensando, voy a cambiar el mundo con esta novela? ¿Estaba pensando en un mensaje o simplemente escribió? Y es que cuando éramos chavales no pensábamos ni en sinopsis, ni en esquema, ni en si era comercial, ni cuál era el mensaje. Simplemente escribíamos y Mm, nos lo pasábamos bien. Y yo creo que a lo mejor es el momento de recuperar esa sensación de la documentación. Es una fase que a mí me encanta también, lo decía Chuck sí. Palahniuk. Yo creo que a ti también te mola esa parte. Y luego la parte de escritura es como el subidón. Pues a lo mejor es recuperar toda esa sensación de pasarlo bien e intentar a la otra parte, que es un poco más aburrida, añadirle eso. Yo he leído incluso escritores que se pillan, lo voy a decir claro y pronto, una cogorza cada vez que escriben. Espero que no sea Stephen King uno de ellos, porque con lo prolífico que es, o Abercrombie o Sanderson estarían todo el día en la barra del bar, pero sí que intentan recuperar esa sensación de energía, esa sensación pletórica que tienen cuando están escribiendo. A ver, yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Es obvio que al final cuando no sabes nada y empiezas de cero y es como, ay, criatura, inocente, ingenua, ven aquí que te doy un abrazo. Pues claro, te motiva todo muchísimo, pero no sé, yo creo que sí que disfruto escribiendo, incluso hay momentos en la revisión en las que puedo releer una escena que escribí en su momento y de esto que la lees y dices, madre mía, pero sí, qué bien ha quedado a la primera, qué bien está. Es que no tocaría prácticamente nada de esto. Es que es un subidón considerable. Pero sí que es verdad, a ver,
Yo un problema que veo muchas veces, mirando sobre todo en Internet, es que siento que, sobre todo en las redes sociales y eso, que hay mucha frustración. Que hay mucha frustración, no voy a decir que esas frustraciones que pueda tener la gente, pues porque no vende o por lo que sea, sean injustificadas, pero también creo que a lo mejor estar con esa frustración exteriorizándola, compartiéndola, buscando otras personas que tengan esas mismas frustraciones para entrar en una especie de bucle en el que cada uno alimentáis las miserias del otro y al mismo tiempo de algún modo reconfortáis para decir que la culpa de todos son factores externos, no me parece sana ni me parece que sea útil. Obviamente las circunstancias no son idóneas. Yo en el libro no te digo que sea todo un desastre, porque no creo que lo sea, como dicen estas personas, pero tampoco te digo que sea todo maravilloso. Hay problemas, hay cuestiones que son muy mejorables en el mundo editorial, pero al final la cuestión es que nosotros tampoco tenemos del todo el poder para poder cambiarlas, porque no somos nadie al fin y al cabo. Stephen King se puede ir a un juicio a tocar las narices a Penguin Random House, por ejemplo, porque es Stephen King. Porque es Stephen King, tiene un nombre, tiene una popularidad y puede permitirse el lujo de decir prácticamente lo que quiera, porque no se va a hacer enemigos, porque nadie le va a decir a Stephen King, no, no te quiero publicar porque dijiste esto en esta entrevista. No lo van a hacer, porque al final Stephen King es un autor que mueve mucho dinero. Incluso no sé si tiene su propia editorial en Estados Unidos para publicar sus novelas. No estoy Trabaja con seguro. varios sellos, algunos más pequeños, incluso creo que Mm, uno de ellos era Cemetery Dance, puede ser el que publica Joyland, mm. creo que a lo mejor me he equivocado en el nombre de la editorial, pero bueno, publica para Pero es eso. varias y sí que él se lo puede permitir, también es un producto de su época, es Sí, difícil que volvamos a conseguir un Stephen King, ya no solo en calidad y en lo prolífico, ni siquiera sus hijos están llegando a ese nivel, pero es que es un producto del siglo XX. mm, Ahora, si surgiera un nuevo Stephen King, es que es muy difícil con todo lo que ha habido ahora. El Stephen King de ahora que escribiría creepypastas, escribiría en sí. Wattpad, que haría además. Stephen King era un autor que también se le rechazó muchísimo al Más principio. veces, sí. Él decía que ponía cada nota de no te voy a publicar con una tacha en la pared, e iba publicando, poniendo ahí las notas, perdón. Y llegó un punto en que ya el clavo no se aguantaba y lo que dijo fue, voy a seguir intentándolo y lo que voy a hacer es buscar un clavo más grande. Yo creo que al final incluso ahí hay una cierta moraleja que inspira, como las Sí, típicas historias que utilizamos para alimentar también nuestra ilusión, como, no, a J.K. Rowling le rechazaron varias veces el borrador hasta que consiguió que la publicaran, tal autor le dijeron, no lo vas a conseguir y al final, o sea, son esas historias que a nosotros también nos claro. molan. Pero ahí entramos un poco en el terreno de los gurúes. No sé si tú lo tocas un poquito en el libro o al menos seguro que tienes una perspectiva al respecto, pero Internet está lleno de gurús literarios. Algunos incluso no han escrito un libro, pero son gurús literarios. Un Mm, poco curioso, un poco mm, interesante sí. ese matiz. Y no sé cómo lo Y ves tú, porque yo veo a veces consejos por parte de esta gente que me parecen consejos copiados y pegados muchas veces de libros como el de Stephen King y que mm, para el español no aplican de la misma manera. No sé qué me puedes comentar al respecto. primero que con estos gurús y todo este, tanto con estos gurús como con los sellos de autoedición, estas empresas que ofrecen servicios editoriales y que te cobran por publicar el libro, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces este tipo de personas se alimentan o bien de esa ingenuidad y de ese deseo de querer publicar y ese desconocimiento que puedes tener sobre el mercado editorial, o bien se aprovechan de esa frustración para venderte soluciones poco menos que mágicas, um, que en el fondo seguramente no lo son tanto. Que te venga un señor, se haga pasar por un gurú literario, como pasa a veces, y que esta persona tenga 3 libros y que el único que haya vendido sea en el que te dice cómo vender libros, pues dice bastante del autor y no necesariamente bueno. Al final es una cosa que hemos comentado alguna vez. El vender un libro de no ficción
como el mío, sin ir más lejos, no me voy a ocultar en ese sentido, es más fácil que vender una novela, porque al final tú, en un libro de no ficción, tienes un lector objetivo, ¿vale? Que es más fácil de identificar. Tienes ese lector, piensas cuál es el problema que tiene ese lector y qué es lo que tú puedes hacer para solucionárselo, con más o menor honestidad. Eso depende de la persona. Y a partir de ahí escribes el libro. Entonces, al crear un libro que está enfocado en resolver un problema que tiene una persona, es más fácil venderlo y es más fácil moverlo que una novela. Al final, una novela, pues, no resuelve directamente, no está enfocada precisamente a eso, a resolver un problema. Entonces, es un poco tal vez más difícil de vender porque la forma en la que vas a venderla es más abstracta. No vas a apelar a una necesidad que tenga una persona, sino que, pues, al menos de forma directa. Y eso hace que sea más complicada de vender. Entonces, que tú tengas un libro que sea de no ficción, en el que expliques cómo vender libros y que haya vendido 10.000 unidades, no significa que sepas vender una novela, porque al final ese libro se lo has vendido a 10.000 escritores desesperados por vender su propio libro. En cambio, una novela de fantasía necesitas dar otro tipo de argumentos, porque tú no necesitas comprar una novela. Tú te puede gustar leer y le tienes que dar argumentos a la persona de qué es lo que tiene mi libro, que destaque, que pueda interesarte. Sí que puedes a lo mejor pues vender un poquito si tratas ciertos temas como la depresión y tal, todas estas cosas como elemento diferenciador, sobre todo si lo tratas bien, pero volvemos a lo mismo. Al final es más abstracto. ¿Me he explicado bien? Sí, sí, bastante bien y Entonces, además yo creo que a lo mejor lo que hay que incorporar es un poco el discurso de los consejos. Yo creo que están los anticonsejos, están por ejemplo los consejos de evita el adverbio concluido en mente y luego te puedes ir a autores como Cortázar o como Borges que en sus propias obras incluyen estos adverbios o incluyen más adjetivos de lo que supuestamente es lo correcto. Y es que a lo mejor debemos empezar a redefinir esos consejos de no deberías hacer como yo te aconsejo tal vez que no lo hagas, pero tampoco tengo la hoja de ruta exacta y yo no iría a Gabriel García Márquez y le hubiera dicho, no hagas esto porque es incorrecto, sé que tienes un Nobel, no lo hagas. bien Creo que mal. a lo mejor hay que relativizar un poco qué gente da esos consejos y no es verlos como algo escrito a piedra, porque luego lo ves, sobre todo en Twitter, como no, consejos y cuestiones que es como, tiene que ser así la novela y punto, y si no, la editorial no te va a publicar. Y estamos mezclando churras y meninas aquí porque que publiques o no con editorial tampoco tiene que ver con la calidad del manuscrito, que eso es algo que tenemos que redefinir porque a veces las editoriales lo que van a publicar es lo que es comercial. No por esto estoy diciendo tampoco que sea algo en mainstream, sino simplemente es que si le llega una novela, por buena que sea, pero no tiene su público, las Claro, editoriales no son casitas, no son hermanitas de ONGs. la caridad que puedan publicar estos manuscritos. Y creo que a lo mejor hay que relativizar todo este tema de los gurúes y me gustaría saber cómo lo has conseguido tú a la hora de escribir tu libro. En plan, voy a hablar de estos consejos, de lo que a mí me ha funcionado, pero no voy a ser el señor que se sube a la montaña con las tablas de los mandamientos y voy a decir, hay que hacerlo simplemente así y yo lo sé porque soy un gurú y te voy a cambiar la vida como esta gente que te sale en la publicidad de YouTube, estos tecnobros, estos criptobros que te intentan vender aquí la moto. ¿Cómo lo has conseguido? Yo, básicamente, una de las principales cosas en las que me apoyo al final es mi experiencia propia. Y la experiencia de las personas con las que he tenido la suerte de cruzarme, las personas a mi alrededor, que también son escritores, y pues con las que he estado hablando, ¿no? Y con las que he estado compartiendo cosas. Entonces, creo que al final eso es un poco más lo más importante. Yo no te estoy diciendo que tengas que hacer esto sí o sí de esta manera para publicar la novela. De hecho, una de las primeras cosas que digo en el libro es que yo no te garantizo en ningún momento que ni haciéndolo todo bien vayas a encontrar una editorial, en caso de que decidas publicar con editorial, porque hay muchos factores. Puede estar el factor comercial, puede ser que la editorial con la que quieres publicar no considere que tu obra encaja con esa línea,
una cosa que me da la impresión es que muchas editoriales, sobre todo pequeñas, se están especializando, están intentando especializar bastante en un nicho concreto con el objetivo de que, de que los lectores no compren al autor que publican, sino que los compren a ellos por ser una obra de su editorial. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O que simplemente no encaja en su calendario porque ya van a publicar y han firmado un contrato de edición con una obra parecida. Imagínate que tú tienes una obra steampunk que es maravillosa, pero hace 3 meses la editorial firmó un contrato con un autor que va a hacer una obra steampunk con una ambientación también del salvaje oeste, por ejemplo, ¿no? Que fueran 2 novelas así. Claro, sacar en un plazo de 6 meses o de 8 meses 2 novelas que sean muy parecidas, pueden encajar. Y no por ello es que tu obra sea peor. Simplemente es que en este momento por temas de calendario no les encaja. Y es algo que es importante. Tú, obviamente, yo creo que si tú haces todo bien y haces las cosas bien y de forma correcta y tu libro es bueno, más tarde o más temprano vas a publicar ese libro y si ese libro se atraganta, el siguiente. Pero nada te garantiza, precisamente es ese o el siguiente, nada te garantiza que vaya a ser ese y nadie te garantiza que vaya a ser en 6 meses o en un año. Si quieres publicar con editorial, tener prisa o ser impaciente, desde luego, no es un buen consejo, porque al final los plazos con los que se mueven ellos también son más grandes. Si tú, por ejemplo, firmases ahora un contrato de edición, lo más seguro es que tu novela no saliera hasta 2024, tal vez se retrasase a 2025. No porque editar un libro requiera tanto tiempo, sino porque al final la editorial tiene un calendario, establece ese calendario con tiempo y tiene que mantenerse pegado a él para, pues eso, para garantizar el máximo de ventas, ¿no? Y porque a lo mejor si tiene espacios contratados, por ejemplo, con librerías, espacios promocionales y demás, para ciertas fechas, el libro tiene que salir en esa fecha y no antes. Entonces, claro, lo que digo, si autopublicas, pues tienes la ventaja de que te puedes mover con plazos más ajustados y que puedes ver el resultado antes. Si trabajas con editorial, necesitas paciencia. Yo, de hecho, una cosa que he hablado contigo, Carlos, creo que lo hablamos hace unos días, es que uno de los objetivos que tengo este 2023 es escribir una novela de fantasía, obviamente, porque es lo que escribo yo, que básicamente esté 1 o 2 años dedicada exclusivamente a eso, a ir moviéndola, enviándosela a distintas editoriales, cuando abran las convocatorias, con una buena propuesta editorial y todas estas cosas que son tan importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener esa novela moviéndose, pero mientras tanto, pues voy a seguir autopublicando libros, voy a seguir escribiendo otras cosas y no me voy a parar, porque, porque no quiero pararme y porque también soy un poquito impaciente y me gusta sacar cosas. Sí, porque no sé si ya nuestro espectador está al tanto, pero se vienen muchísimas curvas. Ahora estaba consultando Amazon Vela, que es ese, o Kindle Vela, que es ese intento de recuperar un poco la novela folletinesca, pero en el mundo digital. Luego también el mundo de las IAs, que ahora está tan de moda y con razón todo este tema de la autopublicación, el mercado editorial no superaba una debacle para que ahora le venga a otro y creo que a lo mejor el que se viene es todavía más fuerte, más contundente a todo esto. Hay que sumarle la pandemia, precio del papel, que sí, a veces parece que se estabiliza, a veces que no, que este pastel es muy pequeño y hay muchísima gente intentando comer de él. ¿Tú cómo lo ves todo esto? Al final yo creo que a lo mejor es incluso convencerse de escribo porque me gusta, no por Mm, todo lo demás, pero es que se viene una tormenta que para algunos será perfecta porque puedan adaptarse y moverse de forma adecuada, pero para otros va a ser un mm, auténtico cataclismo. ¿Cómo ves todo este panorama de cambios? ¿Qué consejos darías para el autor que intenta no verse superado por todo esto y por todo el cinismo o el pesimismo que hay en redes? mm.
Vale, vamos por partes. En primer lugar, el mercado editorial se encuentra ahora mismo en una situación un poco rarilla. Por un lado está el problema de la subida de precios de papel, que es algo que se ha cobrado víctimas. Varias editoriales pequeñas no han sido capaces de asumir los costes incrementados por este aumento en el precio de la materia prima y han cerrado. Pero también es verdad que hasta cierto punto el mercado editorial ahora mismo se encuentra en un momento dulce. ¿En qué sentido? A raíz de la pandemia, la cantidad de personas que leen ha aumentado muchísimo. Mucha gente que había perdido la ficción por la lectura la ha recuperado. Nuevas generaciones, está entrando muchísima gente joven que lee libros, que los lee en papel. Además, yo te lo digo de verdad, uno de los perfiles que más gasta en la librería donde trabajo son chavalicas, adolescentes de 15, 16, 17, 18 años que te pueden venir una tarde y se pueden llevar, yo qué sé, 80 euros en libros, que les dan 100 pavos por su cumpleaños y se lo gastan esa misma semana y se cogen 5 o 6. ¿Vale? Entonces, por ese lado, yo, en contra de lo que dice mucha gente, de verdad, te lo digo, no creo que falten lectores. Lectores hay, muchos, y bastantes que son voraces a la hora de leer. La cuestión es llegar a ellos, lo cual ya es otro problema distinto. ¿Vale? Entonces, tenemos esas dos situaciones, que por un lado cada vez lee más gente, lo cual es bueno, y yo siempre digo lo mismo, Sanderson está vendiendo muchísimo. Las ventas que ha podido tener Sanderson esta campaña de Navidad, yo he podido ver los datos de la librería en los que trabajo, son bastante increíbles, sobre todo lo que serían los libros un poco de entrada en el Cosmere, sobre todo las ediciones de bolsillo, tanto de El Imperio Final como El Camino de los Reyes. Y yo te lo he dicho alguna vez, Sanderson no ha tocado techo. A Sanderson le queda recorrido para crecer, para vender más y para adentrarse más todavía en un público, digamos, más general. Yo creo que el próximo fenómeno literario, que ya lo está siendo, pero el próximo fenómeno literario al nivel de J.K. Rowling es posible que sea él. También están saliendo más distintos subgéneros, más obras distintas dentro de la fantasía. Por ejemplo, están saliendo ahora bastantes novelas que a lo mejor te mezclan fantasía, una fantasía con politiqueo, con romance, erótica y demás, tipo Sarah J. Maas y todas estas autoras, sobre todo autoras, ¿vale? Que también están ampliando la audiencia. Y una persona tampoco tiene por qué quedarse ahí. También le puede entrar curiosidad, puede pasar a otro género, puede ampliar sus intereses y acabar cruzándose con otros libros. Y yo creo que en general, aunque no es una situación ni de lejos perfecta y puede haber ciertos estigmas y ciertos problemas, yo creo que la fantasía está bien. A mí me ha dicho, por ejemplo, mi jefe, el director de la librería donde trabajo, que La Rueda del Tiempo, hace 10 años, no la conocía nadie. Cuando te venía alguien a preguntarte por los libros de La Rueda del Tiempo, prácticamente estabas viendo un unicornio. Y ahora mismo no te puedo decir que tengo unas ventas brutales, que esté copando la lista de los más vendidos, pero vende. Y va vendiendo poco a poco y la gente entra y se los va leyendo y es una saga de 14 libros. Entonces, yo creo que eso, que al final capitaneado por Sanderson pero y otros autores y autoras, la fantasía está en un momento de crecimiento, lo cual es algo positivo y que en realidad nos va a beneficiar a todos. Al final, si llega una persona en tu género y lo peta, pues de forma indirecta también va a beneficiar a todos los que están por debajo, porque está aumentando, digamos, la lista de personas que están interesadas en el género, que es un poco, yo creo, lo que le falta ahora mismo al terror o a la ciencia ficción, que no tienen autores actuales de referencia que estén actuales en crecimiento. No me refiero a un Stephen King, por ejemplo, un Herbert, que son autores que son muy buenos y que tienen mucho reconocimiento o que pueden vender bastante, pero que a lo mejor todavía no están en crecimiento, todavía no están atrayendo tanto a las nuevas generaciones. Hay escritores que cuando tú dices quiero leer terror, vas a estos autores, pero no estás teniendo a lo mejor autores que se estén moviendo tanto que te digan,
quiero probar este género. Sí, el tema de los cambios, lo que supone las guías y demás, porque ahora vemos, por ejemplo, que el propio Sanderson ha apostado por el tema del micromecenazgo para las Sí, novelas de sus proyectos secretos, que ya se han publicado dos en España con editorial, pero en Estados sí. Unidos se está publicando con Drago Steel, que es su propia compañía, y vemos que un autor ya consagrado está apostando por nuevas formas. Mucha gente se lo ha tomado a mal, porque parece Mm, como que estaba quitándole posibilidades a otros micromecenazgos, cuando yo creo que hay gente que se habrá metido en este mundo gracias a que él ha apostado por él. Me refiero a un poco el efecto Zoom, cuando hubo la pandemia, mm, de repente la gente empieza a participar en foros como el nuestro de esta manera, de forma digital, y cuando termina, entre comillas, la pandemia, la gente sigue con mm, videoconferencias, han probado y les ha gustado y ven que se puede ahorrar tiempo y que se pueden sí. conseguir cosas muy chulas. Yo creo que A esto ver. pasa con el micromecenazgo, con el propio Sanderson. Gente ha dado dinero a lo de Sanderson y luego se ha fijado en que hay más proyectos interesantes y ha ayudado. No todos, pero Mm, creo que se ha abierto un poco más el espectro. Pero mucha gente se tomó a mal esto de Sanderson y vemos que es un autor ya consagrado que está viendo otras formas casi híbridas sí. de publicación, sino híbridas directamente, y que es una muestra más de esos Mm. cambios que ahora estabas comentando. Yo, sinceramente, si fuera Brandon Sanderson o fuera un autor que pueda tener el nivel de repercusión que tiene Sanderson, que prácticamente ya es una empresa, bueno, tiene Dragon Skill detrás, que es una empresa, no me parecería descabellado la idea de crear tu propia editorial con la que vender tus libros y tener tu agente que se encargase sobre todo, tu agente editorial o alguien dentro de tu propia editorial que se encargase sobre todo de los derechos internacionales de tu libro, precisamente porque al final pues vas a moverte con más márgenes. No sé exactamente cómo está el tema de la distribución en Estados Unidos, hasta qué punto esto es viable, pero bueno, es una opción. Respecto a los elementos más disruptivos que me estabas comentando, yo creo que Kindle Vela tampoco me parece que sea algo tan revolucionario. Al final, Kindle Vela va un poco en la línea de Wattpad. Te diría que seguramente sea una plataforma un poco más profesionalizada que Wattpad, porque Wattpad al final muchas de las cosas que se suben son primeros borradores, son escritores amateurs, lo cual no utilizo como insulto ni como una forma de despreciar su calidad, simplemente es así, ¿vale? Y se puede ser, entonces la gente que lee en Wattpad pues no hace tantos feos a cosas como falta de ortografía, a que a lo mejor el estilo no esté tan pulido, porque volvemos a lo mismo, es un poco un primer borrador, pero Wattpad es gratis. Tiene unas opciones de monetización que en general a mí siempre me han parecido un poco pochas y que no terminan de funcionar porque no terminan de implementarlas del todo y no terminan tampoco de establecer un sistema de reparto más o menos justo para los autores, pero Kindle Vela en ese aspecto parece que va a hacer las cosas mejor. Por ejemplo, Kindle Vela, a diferencia de Wattpad, las historias van a tener los primeros capítulos disponibles de forma gratuita, pero a partir de cierto capítulo, pues tú vas a tener que pagar por unos tokens, que me imagino que los tokens los comprarás a Amazon, a lo mejor yo que sé, 10 son 1 euro y desbloquearte un capítulo te cuesta 2 tokens. Entonces, claro, en el momento en el que tú vas a cobrar por los capítulos, lo suyo es que pues, subas un producto más pulido y un producto que esté mejor. Yo, de hecho, ya te lo he comentado, tenía una idea para una historia que estoy empezando a escribir y que me gustaría tener terminada, al menos lo que sería la primera parte para verano, con el objetivo de que cuando lance el primer Kindle Vela, cuando salga Kindle Vela, subirla. Seguramente lo que haga es cuando la tenga escrita, directamente se la mande a la correctora que ha corregido mis libros para tenerla ya hecha, lista y corregida para poder empezar a subirla en el mejor estado posible. Entonces, eso creo que va a ser interesante y yo creo que si eres escritor y escribes fantasía o crees que puedes escribir algo que tenga un público un poquito más juvenil, sobre todo porque yo creo que el público que va a tener Kindle Vela va a ser un poquito más juvenil, compensa bastante tener algo preparado para subirlo porque cuando vas a ver la plataforma no va a haber tanta competencia y si no hay tanta competencia pues tienes más facilidad de que tu historia hasta cierto punto brille. De nuevo, nada lo garantiza, pero oye, por probar, que no falte.
Luego, por otro lado, el tema de las cuestiones disruptivas, yo lo he hablado varias veces con varias personas que me lo han dicho. No creo que la inteligencia artificial a los escritores de ficción nos vaya a arruinar la vida. Porque escribir ficción, como hemos dicho algo antes, no es un nicho tan lucrativo. No es tan fácil vivir y hacerse de oro vendiendo novelas. Seamos sinceros. Los vendehumos y toda esta gente, normalmente, que están ahí a la caza de esos ingresos pasivos, ¿no? Que tiene esa mentalidad de tiburón, lo que buscan son espacios en los que puedan llegar, hacer lo menos posible, maximizar el beneficio y tirar para adelante. Libros de supuestos gurús financieros que han utilizado a ChatGPT para decirte cómo vencer a Wall Street. Buah, va a haber miles. Seguro. Libros escritos por ChatGPT para explicarte cómo escribir un bestseller en un mes. Va a haber. Seguro. Y luego a lo mejor esa persona solamente tiene ese libro. Los va a ver. Pero yo creo que la ficción en ese sentido, como es un sector que no reporta tantos beneficios y en el que no es tan fácil sacarlo, no va a tener tanto éxito. A lo mejor cosas cortitas, tipo un libro ilustrado, que son 3.000 palabras, que son unas imágenes que puedes hacer con una inteligencia artificial de estas tipo Stable Diffusion o Midjourney, y que no requieren tanto trabajo, pues no requieren tanto trabajo una IA. No me refiero a que no requiera tanto trabajo de que lo haga una persona, ¿vale? Porque una persona sí que requiere bastante. Pero de hecho con una IA son cosas que pueden hacer relativamente rápido, pueden subir y ver si suena la flauta bien. Pero ya digo, no creo que para los escritores de novelas vaya a ser un problema tan grande. Por otro lado, en general, ChatGPT y este tipo de programas, al menos por ahora, las versiones básicas que tienen no funcionan del todo bien con lo que serían los géneros no realistas. Yo creo que para poder hacer con inteligencia artificial novelas fantásticas de ciencia ficción y demás, va a ser importante que llegue el momento en el que tú puedas crear tu propia inteligencia artificial, tipo ChatGPT, y que la puedas alimentar con la información que tú quieras. Y de este modo le puedas volcar todo lo que sabes de tu ambientación al programa para que él conozca tu ambientación y sepa cómo desarrollar la historia en función a esto. Mientras esto no sea sencillo, esté al alcance de todo el mundo, vuelvo a lo mismo, va a ser un hándicap también por los géneros que nos corresponden. Y bueno, yo creo que sí que va a haber problemas con las inteligencias artificiales para escritores fantasmas, sí que les va a dar bastantes problemas, porque al final, en cierto modo, se va a sustituir al escritor fantasma por una inteligencia artificial, y luego el escritor fantasma va a coger y va a revisar y editar el texto que ha sacado la inteligencia artificial, un poco como los traductores que reciben el texto, el traductor automático, y lo revisan y lo corrigen, ¿no? Escritura de no ficción va a acabar inundada por textos de inteligencia artificial, de los cuales no me fiaría nada, porque a lo mejor las personas ni siquiera comprueban que lo que dice la IA es verdad. Y bueno, otras profesiones relacionadas con la creación de contenido, tipo copywriter, SEO y todas estas cosas, seguramente también se vean bastante sacudidos por esto. La inteligencia artificial con escritores de ficción, pues sí que habrá gente que lo haga, pero no creo que vaya a ser los que estemos más en peligro, precisamente porque tenemos menos que perder. Y creo que también, al final, es importante, aunque tengas estas herramientas como la IA, creo que es importante que tú escribas, porque como ya hemos dicho antes, puedes saber tropecientas cosas de teoría literaria, pero si no escribes, si no te enfrentas a los problemas y no haces tu mejor esfuerzo por darle solución, al final no vas a fijar esos conocimientos y no vas a aprender. Muy importante todo esto que has comentado y ahora que nos acercamos ya casi a la hora de encuentro, de interesante charla que hemos tenido, quería preguntarte, sin riesgo de hacer spoiler, precisamente cómo publicar una novela de fantasía para todos nuestros lectores y espectadores y personas que hayan estado en este coloquio, que nos conozcan de Twitter o de lo que sea.
¿Qué consejo le podrías dar a esa persona que dice, bueno, tengo un mundo montado en mi cabeza, todavía no lo he podido poner en una IA externa que me eche una mano, porque al final la IA parece que incluso está haciendo lo que tendría que hacer tu cerebro a la hora de unir todo ese mundo. Sea, ¿cómo esa persona, aparte de leyendo tu libro, podría llegar a escribir esa novela de fantasía? ¿Cuáles serían los pasos de forma somera para ver si le convencemos y si ya luego podemos pedirle ampliar pillándose tu libro que está disponible por ahora, si mal no recuerdo, está en Amazon tanto en físico como en digital y en algunas librerías? Ahora coméntanos también eso porque puede ser interesante cuando concluyas esta pequeña ruta de cómo escribir una novela de fantasía. Vale, lo primero que yo obviamente que tendrías que hacer sería hacer un mínimo de planificación. Al final, a la hora de descubrir la forma más adecuada, idónea para ti para planificar, también es un proceso de descubrimiento. Tú cuando empiezas a escribir no sabes cómo te vas a sentir más cómodo, si planificando mucho, si planificando poco, si planificando algo intermedio. Es algo que tienes que descubrir. Yo te recomendaría que a lo mejor la primera novela hicieras un esfuerzo mayor a la hora de planificarla, ¿vale? Y si luego cambias cosas, pues las has cambiado, no pasa nada. A continuación, sentarte a escribir. Mi recomendación siempre es que intentes establecer una rutina, es lo que recomiendan la mayoría de las personas. Si estableces una rutina, al final dependes menos de estos brotes de inspiración que te pueden llegar una vez al mes y que a lo mejor te pueden dar un texto que no sea tan bueno como tú pensabas cuando estabas ahí hasta arriba de ganas y de motivación, ¿no? Creo que lo más importante de un primer borrador es terminarlo, ¿vale? El resto llegará después. Yo creo que el primer objetivo que me pondría sería que el primer borrador de la novela estuviese escrito en un plazo de tiempo razonable y a partir de ahí revisarlo. Por un lado, sí que te recomendaría que una, dos revisiones las hicieras tú por tu cuenta, centrándote primero en los contenidos del libro y que después buscases a gente de fuera, lectores de fantasía, escritores de fantasía. Ahora en Internet es más fácil que nunca que te relaciones con ellos, que intentes establecer un vínculo de confianza, de amistad, para que cuando llegue el momento ellos se puedan leer tu libro y darte feedback. Una vez has revisado tú el libro, has recibido las opiniones de estos lectores y de estos escritores, llega el momento de sentarse, dejar un poco reposar esas ideas y ver cómo puedes aplicar esos consejos que te han dado, los que quieras. Si algo a ti te parece que está bien, no hace falta que lo cambies, y aplicarlos, ¿vale? Una vez tienes esos consejos aplicados, pues realizas una o dos revisiones más, centrándote en temas a lo mejor de ortografía, de estilo y todo esto. Y aquí es cuando llega el momento de decidir qué haces. ¿Lo autopublicas o lo publicas con editorial? Da igual lo que quieras hacer. En este momento, o mejor todavía incluso haberlo hecho antes, tienes que abrirte perfiles en redes sociales y tienes que empezar a currarte un poco de visibilidad online, porque las editoriales te van a preguntar por ello y porque si autopublicas, pues esa visibilidad es lo que te va a permitir mover ejemplares principalmente. Entonces, si vas a publicar con editorial, no te recomiendo que las envíes todos al tuntún, sino que vayas seleccionando, que busques editoriales de fantasía que creas que pueden encajar con tu obra, que busques información, en mi libro aparece sobre cómo preparar una buena propuesta editorial y que empieces a moverlo. Si vas con editorial, no desesperes. Puedes tardar 1, 2, 3 años en sacar tu libro. Si autopublicas, obviamente los plazos pues van a ser menores, pero tampoco conviene saltarte todos estos pasos de revisión y pegar la patada a la puerta para sacarlo cuanto antes. Ese es un fallo que, por ejemplo, he cometido yo, así que te recomiendo que no hicieras, ¿vale? Y nada, te recomendaría que aunque fueras a publicar con una editorial, en lugar de autopublicar, que sí mostrases interés por cómo funciona el mercado editorial, tanto la parte con editoriales como la parte autopublicada, que supieses que son las editoriales estas chungas, las llenas del mercado editorial que las llamo yo, que son estas empresas que se venden como editoriales, pero que en realidad no lo son, porque su cliente no son los lectores, su cliente, ya que le quieren sacar los cuartos, es a ti. Y que, bueno, y que sobre todo que sepas distinguir cuáles son los requisitos de un libro para ser de calidad.
para saber qué tienes que exigir a una editorial y si ves cosas que no están bien, tener conocimiento de qué usar para exigírselas, porque al final tú como escritor eres un poco uno de los responsables últimos de la calidad que tenga tu libro, incluso aquellos aspectos que están fuera de tu control. Y a lo mejor la editorial pasa de ti y saca el libro de cualquier manera, que no digo que vaya a hacerlo, ni estoy acusando a ninguna editorial. Pero bueno, si sabes qué es lo que tienes que defender y cómo defender tus intereses y sabes cuáles son tus intereses, pues siempre vas a ser menos vulnerable a ciertos atropellos, lo cual para mí es muy importante, ¿no? Y, y ya está. En un principio yo diría que el proceso es ese. Desearía muy buena suerte a todos. Muchas de las cosas que he mencionado aquí, que es importante conocer, aparecen en el libro. Tanto el tema de los distintos tipos de editoriales, la propuesta editorial, cómo identificar estas editoriales estafadoras y todo esto, lo explico un poco ahí. Pero bueno, si no, también algunos de los aspectos los menciono en mi blog, en el de Alcandaya. Si puedes cotillar sus entradas, encontrarás también información interesante. Y él dice que ya está, pero aquí falta más, falta hablar ¿De de qué? tu libro, de cómo conseguirlo, cómo conseguir la parte de por Amazon. Creo que ya tienes algunas Sí, versiones en físico. Y aparte de esto, también comentarnos un poco de tus redes sociales y de tu web, que ahí vas colgando reseñas y demás, y se ve mm, todo lo que estás comentando de intentar ser una voz dentro del fantástico para que la gente cuando piense en el género piense también en ti. ¿Cómo has conseguido todo eso y cómo podemos conseguir tu obra para vale. complementar esta charla? Hemos pasado primero, bueno, antes me he centrado primero en la publicación más tradicional, más con editorial, y también es verdad que está la parte de autopublicación. En el libro explico que ahora mismo autopublicar lo mejor que puedes hacer es tirar a Amazon, aunque tengas reservas o pienses que es el mal, porque al final es que es donde hay más mercado, donde hay más lectores y tú tienes que ir ahí. Así que, lamentablemente, este es el momento donde tienes que dejar un poco tus principios morales en la puerta para ir a la caza del dinero, como quien dice, ¿vale? Una cosa que menciono bastante en Twitter o a quien me pregunta es que las ediciones de Amazon, sobre todo en papel, no son las mejores. Entonces, si tienes un poquito de dinero extra, compensa utilizar una imprenta. Hay imprentas con precios bastante competitivos, incluso por debajo de Amazon, que con que pidas 40 o 50 ejemplares te van a hacer un precio bastante asequible, ¿vale? Entonces, si quieres vender tus libros de forma directa, o conviene utilizar estas imprentas. Por ponerte un ejemplo, aquí hay un ejemplar de cómo publicar una novela de fantasía sin milagros ni magia. Ahora mismo lo vendo exclusivamente en Amazon, ¿vale? Y esta es una edición en papel de la propia Amazon. Es una edición que está bien, pero que es sencillita. Por ejemplo, no tiene solapas, que son estos dobladillos hacia dentro de las ediciones de tapa blanda. Y la calidad de las tintas para un libro que solo tiene textos está bien, pero no es la mejor. En esta, por ejemplo, que es la de los orígenes de Max Magnus, sí que tiene un acabado que es de imprenta un poquito mejor, con las solapas, un poquito más de brillo, el plastificado es un poquito mejor, entonces está bien. De todas maneras, para empezar, si autopublicas, el tema de contactar con una imprenta me parece que es algo un poco innecesario y superfluo, sobre todo para empezar. Conforme vayas teniendo más audiencia y demás, sí que puede ser un paso interesante para ofrecer también más calidad y un producto del que estés más orgulloso. Luego, yo, como ha dicho Carlos, me muevo sobre todo en redes sociales, en Twitter, donde hablo tanto de literatura fantástica como de autopublicación, porque yo al final, aparte de trabajar en una librería y de escribir fantasía, también maqueto libros, ¿vale? Entonces, pues yo me gusta ofrecer contenidos relacionados con la maquetación, con la autopublicación y demás, para también dar más visibilidad a esta parte de maquetador. Al final, un poquito egoísta sí que son los motivos. Pero bueno, creo que los contenidos que ofrezco son interesantes. Y luego tengo también una página web, que es raulalcantarilla.com, en la que, como bien ha dicho Carlos, comparto sobre todo contenidos de fantasía. A mí me gusta bastante intentar encontrar un equilibrio entre obras conocidas, grandes obras de la fantasía, como por ejemplo, yo que sé, he hecho recientemente una reseña de El Ojo del Mundo, primer libro de la Rueda del Tiempo, con otras obras más pequeñas, menos conocidas, de autores hispanohablantes, incluso autores autopublicados que al final son tus colegas.
y leerte los libros de las personas con las que quieres relacionarte, con las que quieres interactuar, pues es una buena forma de presentarte también, ¿no? Como dice Carlos, yo personalmente el enfoque que hago es que yo siempre intento reseñar las cosas que creo que me interesan, que creo que me pueden gustar y que creo que pueden gustar al tipo de lector que compraría mis libros para, de algún modo, no sabría decirte si un referente, pero sí al menos ser una persona en la que estas personas puedan confiar y que digan, bueno, si le gustan todos estos libros, a mí también, estos libros que me he leído porque él me los ha recomendado, resulta que me han gustado bastante y ha sacado un libro, pues oye, a lo mejor estaría guay que le echas un vistazo, seguramente me guste. Este es un poco, ¿no?, el razonamiento muchas veces que hay en torno a moverte por internet, hablar de literatura fantástica y que me imagino que es un poco también el proceso que haces tú, Carlos. Sí, lo que llaman networking, ¿no? Hoy en día. Sí, es importante. Al final, yo con el tema del networking tampoco intento ir a saco como quien dice la gente que tiene más puestos, porque a mí me gusta pensar que al final haciendo las cosas bien, intentando aprender de tus errores y trabajando duro, pues todo el mundo prácticamente puede llegar a tener bastante visibilidad. Entonces yo me centraría en contactar con gente que a ti te encaje, con la que disfrutes hablando, que te caiga bien, que te gusten sus libros y, como decíamos antes, intentar disfrutar todo lo posible, ¿no?, de este proceso que a veces nos puede amargar un poco, a veces puede ser difícil, pero yo creo que si te juntas con gente maravillosa, que aunque Twitter para ti sea el mayor stakeholder de la humanidad, Carlos, y no estoy del todo de desacuerdo con esta información, también puede ser un lugar muy chulo, también puedes conocer a gente fantástica, en más de un sentido, y con la que, en fin, con la que disfrutar tanto de tu parte lectora como tu parte como escritor. Hay que hacer las cosas con cabeza un poco, ¿no? Yo por lo menos soy una persona que silencia con bastante asiduidad y con bastante facilidad, pero creo que eso también me permite en general pues encontrarme con menos cosas desagradables y disfrutar un poco más, ¿no?, desde la experiencia tanto como escritor como de lector del género fantástico, que tiene la oportunidad de conocer a otras personas que también disfrutan de estas lecturas. Sí, precisamente construirte tu propia burbujita, que sea una burbujita que tenga esa parte de poder expandirse y encontrar nuevas fuentes sin tener que caer en a veces la mediocridad que se encuentra que se encuentra, perdón, en Twitter. Y también evitar convertirse en el pesado que solo comparte enlaces de su libro o enlaces del colega que le cae bien, pero que son enlaces completamente automatizados de lee ya esta nueva novela de suspense impactante por 0,50 en Amazon. Y es el mismo tweet tarde y noche. Y también es una cuestión de que la persona que lo pone ni siquiera sabe cómo funciona Twitter. Ahora que hemos visto el código de cómo va Twitter por dentro, Mm, gracias a nuestro amigo Elon Musk, aunque sea solo parte del código, vemos que incluso poner enlaces externos se lleva un strike que le da menos visibilidad. Eso no funciona. Yo creo que una de las cuestiones que hay que sacar de este coloquio es quedarnos con la parte positiva, saber que hay una parte más negativa, una parte de trabajo, claro. pero asumir que lo tenemos que pasar bien y que la constancia es uno de los puntos claves. Yo creo que es lo que le ha funcionado a Sanderson, creo que es lo que le ha funcionado a Abercrombie y desde nuestro punto de vista muchísimo más humilde, es creo que el punto clave. Mm, Martin fue un tío que en su día era una persona muy, muy trabajadora en el sentido de cumplidora con la fecha. Ahora está tardando un poco más, pero yo lo reconozco, también es una persona con 70 años que ahora está disfrutando lo que no ha podido disfrutar a lo largo de toda su vida porque era un autor de fantasía, terror, ciencia ficción más modesto dentro de lo que cabe mm, y ahora está disfrutándolo. Entiendo un poquito menos a Rothfuss, pero sí que puedo hacerme un poco a la idea del mare magnum en el que se encuentra ahora, sobre todo por el jaleo que fue publicar la segunda novela tan cerca de la primera y quizás sin tener muy en cuenta la estructura de trilogía que quería dar. mm, Recordemos que la segunda parte del Temor de un hombre sabio es apenas un mes o un poquito más y te queda por relatar como unos 15 o 20 años más de la vida de Quoth en otro libro
Si te llevó 1800 páginas casi relatar 15 días, ¿cuánto podrá pasar para relatarte 15 años, ¿no? Pero bueno, puedo llegar a entender a ese Rothfuss que ahora esté un poco superado, pero volviendo a lo mismo de antes, ser cumplidor, ser trabajador, saber que hay partes negativas, pero que hay que seguir disfrutando de la literatura ante todo y a lo mejor no pensar en la literatura como algo simplemente que sea para sacar pasta, es la clave, yo creo, de todo esto y también lo que defiende Raúl, no solo con la filosofía de trabajo que lleva en sus redes sociales y en su web, sino también en el libro que ha publicado y que recomendamos aquí a todos los espectadores que vayan a por él, que lo disfruten, que indaguen y que descubran la magnífica obra de Raúl, porque siempre es un placer hablar con él, siempre es un Una, placer descubrir su perspectiva. Y ahora seguro que me va a decir, todo esto ha sido una patraña y te odio mucho. ¿Qué vas a comentar? Perdona. Que va, hombre, tú sabes que yo te tengo mucho cariño y si no, pues te lo digo para que lo sepas. Creo que has comentado antes, que era lo que te quería decir, que el libro de cómo publicar una novela de fantasía está disponible en Amazon y en librerías. Ahora mismo no, ¿vale? Ahora mismo el libro está disponible solamente en Amazon, tanto en tapa blanda, formato digital, y si tienes Kindle Unlimited lo puedes leer sin coste adicional. Pero bueno, a lo mejor en un momento en el futuro sí que me planteo este libro moverlo por librerías y tal. Yo en un principio he decidido no hacerlo porque en general la sección de creación literaria y de este tipo de manuales en librerías físicas es pequeñita, pero bueno, si te interesa, en Amazon lo puedes conseguir con mucha facilidad, ¿vale? Perfecto. El lapsus de antes se debía a que Raúl ha estado firmando y con muchísimo éxito el ejemplar de Mac Magnus que ha sacado ahora en librería y Sí. aprovechando el día del libro, que fue una experiencia que me estuvo comentando que estuvo muy, muy bien. Se vendió, la gente estaba muy interesada en el libro y es una demostración más de cómo los autores nos tenemos que convertir ahora un poco en autores o en hombres orquesta para hacer mil cosas y que ese libro llegue a más. Pero bueno, también es lo que las editoriales ahora mismo también buscan a alguien Sí. que se mueva, que no sea simplemente, este es mi libro, cómpralo, sino que sea alguien conocido, alguien cercano, alguien que sea parte del fandom. Y bueno, es yo creo que un punto muy, muy interesante. ¿Querrías comentar algo más, Raúl, antes de finalizar nuestra charla sobre el libro, sobre tus perspectivas, proyectos, lo que desees? Pues bueno, no, a ver, en un principio yo te diría que prácticamente todo lo que habíamos dicho, lo dicho está ya. Como has dicho antes, yo resaltaría la importancia de la constancia, la importancia del esfuerzo, de, por supuesto, pasártelo bien, porque si no, no sé qué estás haciendo escribiendo, solamente te trae sufrimientos y problemas. Y también diría que es importante intentar no cerrarte en ninguna puerta, no acabar muy limitado por las cosas que crees que se te pueden dar mejor o peor. Porque yo, por ejemplo, al hecho lo de las firmas, yo fui a la firma un poco cagadito. ¿Vale? Pensando que iba a ser un poco desastroso y cuando fui allí me di cuenta de que no se me daba mal y de que al final lo que estaba haciendo ese día vendiendo mi libro no era tan diferente al trabajo de normal que hacía como librero, con la diferencia de que recomendaba un libro, ¿no? Al final era un poco vendedor a puerta fría. Creo que es importante probar todo, ver qué te funciona mejor, ver qué te funciona peor y, por supuesto, intentar aprovechar aquellas cosas que te cuestan más para por lo menos ser decentillo en ellas en lugar de un absoluto desastre, pero también para explotar aquellas con las que ves que tienes más facilidad. Si se te da muy bien Internet y se te dan peor las firmas, pues es lógico que le dediques más tiempo y más energía, sobre todo en primera instancia, si te vende más ejemplares a Internet, pero a lo mejor no te lo esperas porque eres introvertido y las distancias cortas se te dan estupendamente. Yo es algo que comento, de las mejores vendedoras que yo he conocido, ya no en libros, sino en general, era una chica que era súper introvertida, que decía exactamente el mismo discurso para vender los mismos productos a la gente que iba a la empresa de alquiler de coches. Y es una hacha. Y luego a lo mejor le decías cualquier cosa en un entorno que estuviera menos controlado por ella y como que era así cortadica y tal, pero su trabajo lo hacía estupendamente. Entonces,
no pienses que estás limitado por el hecho de ser más tímido, más introvertido, menos extrovertido, porque a lo mejor te llega la sorpresa. Y cosas que pensabas que no te iban a gustar o cosas que pensabas que se te iban a dar mal, al final son bastante más interesantes y bastante más bonitas de lo que pensabas. Y yo creo que con eso sí que podemos terminar. Y terminamos como unos señores, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Raúl, por venirte al espacio, por ser nuestro segundo invitado tras Abercrombie. Ahora el próximo será tras Raúl Alcantarilla. Y ha sido un absoluto placer disfrutar de esta charla contigo, hablando de fantasía, sobre cómo publicar un libro de fantasía, sobre el mercado editorial y todos los cambios que conlleva. Y esperamos que le haya gustado también muchísimo a nuestros espectadores. Nada, que se suscriban al canal, que le den Exactamente. comentarios, que compartan este vídeo para presentar esta perspectiva, que compren el libro de Raúl, que lo reseñen también, que es muy importante darle cariño a los autores para que puedan seguir creando. Y nada más, ha sido un placer, como ya he comentado, y espero que esto se vuelva a repetir en Mm. futuros programas y en futuros vídeos. Seguro que sí. De nuevo, muchas gracias por ofrecerme este espacio, ¿vale? Y bueno, si se os ha quedado alguna duda o lo que sea, ponerlas en comentarios que yo intentaré pasarme para responderlas en la medida de mis capacidades y echar un cable, ¿vale? Estupendo. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos.